Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las enseñanzas del caso Frisbee. La compañía colombiana se encuentra en una pelea jurídica con otra empresa española que está usando su misma marca e imagen corporativa. ¿Qué dicen los expertos y cómo evitar que esto le pase a cualquier otra empresa? En segundos, todos los consejos. Reparos a la reglamentación de la reforma pensional. El decreto expedido ayer por el gobierno fue bien recibido por los fondos privados de pensiones. Sin embargo, estas entidades advierten que faltan varios temas claves por ser aclarados en la normatividad. Les tenemos cuáles son esos reparos. Hay alerta por incrementos en la inseguridad. El Consejo Gremial le dijo hoy al ministro de Defensa que están viendo un aumento sustancial en varios delitos como el secuestro, el reclutamiento de menores y los bloqueos viales. Les mostraremos las cifras que ellos les presentaron a los empresarios en esa reunión. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de Frisbee, una reconocida marca de pollo frito perteneciente a una compañía colombiana muy querida. Sin embargo, esta empresa está en medio de una disputa con otra empresa española que está usando en ese país la misma marca y los mismos emblemas, generando así una aguda disputa jurídica. Para hablar de este tema saludo al abogado, experto en propiedad intelectual y derecho de entretenimiento, el doctor Juan Sebastián González, quien es asociado de la firma Pose Herrera Ruiz. Doctor, bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchísimas gracias. Ha sido muy sonado en los últimos días el caso de Frisbee en España y esto creería yo que trae muchas lecciones para las demás empresas y emprendedores, sobre todo en nuestro país. Así que quisiera pedirle que antes de entrar en detalle viéramos, doctor, cuál es el caso de Frisbee y cuál es esa disputa jurídica en que ha entrado con otra empresa española. Veamos. Nadie lo hace como Frisbee lo hace, es tal vez uno de los eslóganes más conocidos por los colombianos. Y cómo no, si es una empresa con 48 años y 280 restaurantes en todo el país, su pollo frito es muy reconocido, tanto que hoy es protagonista de una disputa legal en España. Pues la marca está siendo utilizada por otra empresa en esa nación, donde la compañía colombiana la había registrado, pero al parecer la dejó inactiva, lo que se convirtió en un plato servido para otros interesados. Es cierto que Frisbee Colombia registró en 2005 su marca en la Unión Europea, desafortunadamente nunca la utilizó y hay que recordar que tanto en la Unión Europea como a lo largo y ancho del planeta Tierra, el solo registro no concede esa titularidad. Si uno no usa la marca, pierde el uso, como lo que le sucedió a Frisbee en este caso. En 2024 una empresa española registró esa marca Frisbee y adicionalmente solicitó la cancelación del registro de la colombiana. La compañía colombiana destaca que cuenta con registro de marca vigente en la Unión Europea, en España y en otros países del mundo, y que en consecuencia está dispuesta a defender la marca y sus atributos de amplio reconocimiento a través de los mecanismos legales respectivos. Ahora tendrá la marca colombiana que sí que ha realizado este uso, o bien, fíjese, o bien que por causas ajenas a su voluntad no ha podido realizar esta utilización de la marca. Eso ya sería un carácter más excepcional, pero de forma ordinaria sí que tendrá que demostrar que ha tenido esta intención de uso y que la ha llevado a cabo. Expertos señalan que Frisbee España podría estar buscando una negociación con la empresa original de Colombia para ceder los derechos. En este comunicado señala que la marca está dispuesta a dialogar con la colombiana, pero mientras tanto va a continuar con su expansión en Europa de manera unilateral. La noticia ha conmocionado tanto a los colombianos como a empresas que compiten con Frisbee, quienes a través de sus redes sociales han mostrado su solidaridad. Es el caso de Buffalo Wings, que dice en su pieza digital: aquí solo original, las copias que hagan fila. Presto también se sumó: Fresto, lo de verdad no se presta, estamos con ustedes. Y hasta KFC, que cita: con lo original no se juega, estamos con ustedes. Doctor González, viendo ya entonces cuál es esta historia de Frisbee y esta disputa jurídica en España, pensaría uno entonces que la primera lección es que no basta con tener una muy buena idea de negocio, no basta con empezar a ser muy exitoso con un producto, sino que hay que reparar muy bien en todas estas minucias y términos legales. Claro que sí, Henry. Digamos, es muy importante que los empresarios tengan en cuenta que empezar a utilizar
un signo distintivo en el mercado, llámese marca, llámese nombre comercial, llámese lema comercial, que son conceptos que si quiere entramos en detalle más adelante. Aparte de usarlos, hay que registrarlos para tener la protección. En la mayoría de los países del mundo es importante el registro. Pero incluso, como en el caso de Frisbee, no basta solo con tener el registro. Hay eventos en los que las marcas pueden estar sujetas a acciones de nulidad, acciones de cancelación por no uso y a una serie de eventos que pueden generar que se pierdan los derechos sobre esas marcas. Pues, además de uno tener el registro, tiene que tener dispuesta todo un mecanismo de vigilancia, de protección de las marcas y tener estrategias para defenderse ante eventos como una cancelación de no uso o una acción de invalidación, que es lo que le está pasando a Frisbee en este momento en España. Ocurre mucho, doctor González, que el nombre de una empresa, digamos, cuando yo creo una compañía o una microempresa incluso, yo voy a la Cámara de Comercio, según entiendo, y debo registrar allí o obtener un registro mercantil, pero eso entiendo yo es solamente sobre el nombre de la empresa, pero incluye esa protección del nombre de mi empresa por derecho propio, todos los productos, marcas, lemas, emblemas que yo utilice al amparo de ese nombre empresarial. No, desafortunadamente no, y es una confusión recurrente en las personas. Lo que suele suceder es que las personas piensan que con registrar su compañía en una cámara de comercio ya tienen protegida la marca, y el registro mercantil simplemente hace una búsqueda de homonimia para saber si se puede o no registrar una compañía. Pero el derecho de propiedad industrial, llámese marca, llámese lema comercial o llámese, digamos, enseña comercial, se adquieren de otra manera. Por ejemplo, la marca se adquiere con el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en España, o si usted quiere tener un registro en Europa, pues ante la EUIPO, o si quiere incluso evaluar un registro, digamos, en distintos países y centralizar ese registro y esa gestión se puede hacer ante la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Entonces, es distinto el registro mercantil a la marca. La marca se identifica productos y servicios, mientras que el registro mercantil es simplemente un acto en el cual uno denomina una compañía de cierta manera, pero eso no le concede ningún derecho a usted. El primer derecho que usted adquiere cuando empieza a utilizar una expresión en el comercio es el de nombre comercial, que es el que identifica a un empresario, que es el que identifica una actividad comercial. Pero incluso la marca se diferencia del nombre comercial y ahí pueden existir disputas. Entonces, la primera recomendación es siempre es importante pensar en registrar la marca. En Colombia, según cifras de Confecámaras, se crean aproximadamente 300.000 negocios cada año. Seguramente muchas empresas son novatas en esto de las cosas legales de las compañías. ¿Será por eso o será por costos? Por ejemplo, ¿es muy costoso registrar nombre, marca o de los emblemas, todo esto? ¿O por qué razón cree usted que anda metido en ese mundo, doctor, que a muchas empresas termina pasándoles esto, que se descuidan en la parte legal del registro del nombre de su empresa, pero también de sus marcas, del logo, del lema, etcétera? Yo creo que es una mezcla de varios factores. En primer lugar, de desconocimiento. Digamos, en Colombia en los últimos años se ha avanzado mucho en enseñar a las personas acerca de la propiedad intelectual, de la importancia, de la relevancia de registrar sus creaciones, ya sean marcas, sean derechos de autor, sean patentes. Digamos que en ese trabajo vamos avanzados, hay que seguir profundizando, pero sin lugar a dudas, una de las primeras cosas que puede, digamos, estar pasando o explicar el bajo registro de marcas de muchas empresas de las que se crean es el desconocimiento de que, aparte del registro mercantil, hay que proceder con el registro de la marca. Adicionalmente, los costos, digamos que varían dependiendo del tamaño de la empresa. Por ejemplo, la superintendencia tiene unas tasas descontadas para las micro, pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas tienen otras tasas diferenciales. Algunas comunidades tienen unos descuentos adicionales. Incluso la misma Superintendencia de Industria y Comercio tiene mecanismos de capacitación que, si las personas adelantan esos cursos, les otorgan unos descuentos adicionales. E incluso hace algunos años, tal vez 2 o 3 años, la superintendencia estaba permitiendo el registro de marcas por el pago de 70.000 pesos, una cifra por ese alrededor de ese valor. Hoy por hoy un registro de marca en una clase en tasas oficiales debe estar alrededor de 1.000.000 de pesos, y si uno le aplica los descuentos de pequeña empresa puede llegar a los 750.000 pesos, pero es importante que tengan en cuenta que cada producto, cada servicio que se vaya a prestar puede estar ubicado en clases distintas y eso implica costos adicionales al momento del registro. Pero ese segundo factor del precio puede ser un desincentivo para un pequeño empresario
pero no es una suma, digamos, impagable de dinero. 1.000.000 de pesos, 700.000 pesos es algo que un empresario puede, digamos, al curso de unos meses, reunir y adelantar el registro. Entonces, no me parece que ese sea, digamos, el primer elemento. Yo creo que el primero es el desconocimiento, el segundo es el precio y el tercero es la informalidad con la que se manejan los negocios en Colombia. Desafortunadamente, y para nadie es un secreto, que en Colombia muchas de las compañías operan de manera informal y estos aspectos legales se olvidan un poco porque estamos apremiados es por vender producto, por salir con nuevas ideas, pero se nos olvida un poco la formalización empresarial y ahí es donde puede haber una falla también importante en los empresarios. Claro, y de la nota que veíamos ahora, doctor, sobre el caso de Frisbee en España, veíamos que al parecer lo que ocurrió es que Frisbee en Colombia sí registró la marca y sus emblemas en España, pero ya hace unos buenos años nunca usó, nunca abrió un local allá, etcétera, y eso al parecer le hizo perder los derechos, digamos, de exclusividad o de dominio que tenía sobre esa marca y sobre esos emblemas. ¿Cree usted que de pronto eso también es otro error de los empresarios? Porque, por ejemplo, cada año la Cámara de Comercio de Bogotá y las demás cámaras en el país advierten, hay que renovar de nuevo el registro mercantil. De pronto es que la gente cree que con registrarlo ya eso quedó para toda la vida y resulta que eso hay que renovarlo cada cierto tiempo. ¿Puede ser eso también? Sí, digamos que lo que le pasó a Frisbee en España es un poco distinto. Las marcas sí tienen una duración, esta duración es de 10 años, y Frisbee había hecho las renovaciones correspondientes en España. Entonces no fue una desatención de Frisbee de no renové la marca, se me olvidó. Ellos tenían perfectamente mapeado eso, sino que en algunos países, podría decir yo en la mayoría, existen unas normas que obligan a utilizar las marcas. Por ejemplo, en Colombia, si usted dura 3 años sin usar una marca, después de que fue concedida, pueden cancelarle ese registro por no uso, porque lo que busca el registro de marcas es que la gente use sus marcas y no que se generen monopolios artificiales. Entonces, en España y en Europa, el término no es de 3 años, sino es de 5 años. Entonces, lo que está pasando es que la compañía española que está intentando o que intentó el registro de Frisbee, también simultáneamente cuestionó el registro que tenía Frisbee de la marca Frisbee mixta, es decir, con el logo del pollo y con los colores típicos de la marca. Y en ese escenario lo que está pasando es que se va a discutir si la marca se usó o no se usó en España y si hay alguna justificación válida para haber usado o para no haber usado esa marca en España. Hoy por hoy, Frisbee no ha perdido sus derechos. Frisbee tiene sus marcas registradas todavía en la Unión Europea. Lo que pasa es que está enfrentando una acción en donde se intenta cancelar ese derecho, se intenta invalidar ese derecho que ellos tienen. Al final de cuentas, doctor, puede ser también un poco que a veces los emprendedores cuando crean un producto, cuando crean una marca, de pronto no tienen fe en que va a ser tan exitoso y entonces de alguna manera no se estresan tanto con toda la parte legal y después vienen los problemas y se dan cuenta que sí, habían dejado algún cabo suelto por ahí. ¿Eso pasa? Es frecuente, pero también hay que ser muy responsable con el registro de las marcas. Digamos, muchos empresarios vienen a nuestra oficina, por ejemplo, y nos dicen, yo quiero registrar mi marca en todo el mundo. No existe tal cosa como un registro mundial, pero si uno registra la marca en muchos países puede ser un ejercicio muy costoso, porque estamos hablando de que en Estados Unidos se deberá pagar en dólares, en Europa en euros, y en otras jurisdicciones pues los registros pueden ser mucho más costosos que en Colombia. Entonces, la ambición del empresario de llegar a muchos mercados es muy importante, pero la expansión y la estrategia con la que vamos a registrar y abrir nuevos mercados también tiene que ser consciente de las finanzas de las compañías. Un emprendedor que vende 100 millones de pesos en Colombia no puede pretender tener registrada su marca en 80 países del mundo porque probablemente la caja no le dé para mantener los registros en esos países ni para adelantar todos los trámites que se requieren. Entonces, los emprendedores tienen que tener en cuenta que si tienen vocación de internacionalización y si su negocio se va a internacionalizar, hay que tener en el radar el registro de sus marcas y es algo en lo que hay que ir trabajando de manera muy estratégica y ahí digamos, es un trabajo que se hace entre las áreas de finanzas de las compañías, las áreas de mercadeo y los asesores legales, en donde uno estratégicamente piensa en qué países debo proteger, en cuáles no y cómo voy desarrollando esas estrategias que me permitan a mí proteger mis activos. Pues doctor Juan Esteban, nos deja tanto la nota como sus explicaciones muchas lecciones para que los empresarios tomen nota. Muchísimas gracias por estar en Signo Pesos. No, Henry, con todo el gusto, que esté muy bien. Muchas gracias. Desde la firma Pose Herrera Ruiz. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las advertencias de expertos sobre las consecuencias que traería la adhesión de Colombia a la llamada Ruta de la Seda. Ya regresamos con esos detalles.
Gracias por continuar en Signo Pesos. Asofondos anunció hoy que el decreto que reglamenta la reforma pensional emitido ayer por el gobierno aclara muchas dudas, pero aún deja incertidumbres que deben resolverse a la mayor brevedad posible. Esto es lo que explica Andrés Velasco, presidente de esta agremiación. Este decreto es muy bienvenido por los fondos de pensiones, que somos actores importantes en nuestro rol complementario según el nuevo sistema pensional. Es bienvenido porque aclara una cantidad de temas jurídicos y operativos que son muy necesarios para poder operar la reforma a partir del 1 de julio. Cosas como el corto plazo de los fondos generacionales, cómo van a funcionar los extractos, cómo va a ser el cobro a morosos, cómo van a ser las comisiones. Con este decreto, los fondos continuamos en el proceso de implementación para estar listos para el 1 de julio y ofrecerle a los colombianos el nuevo sistema pensional. Cosas que no salieron como esperábamos en el decreto. Creemos que no existe un plan claro sobre cómo se va a garantizar el seguro previsional, sobre todo para la población en transición, que recordemos que es esta población que queda mujeres que ya completaron cotizaciones por 750 semanas y hombres que completaron semanas por 900 semanas antes del 1 de julio. Temas como por ejemplo el uso del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que debería estar muy claro que es para pagar las pensiones mínimas del régimen de ahorro individual y no para ir al sistema de reparto de prima media. O temas como por ejemplo que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo puede ser utilizado para financiar el Pilar Semicontributivo. ¿Qué falta por reglamentar? Hay varios temas que faltan por reglamentar que es muy importante que estén listos. Primero, licencias adicionales para ofrecer productos de ahorro de largo plazo para que los fondos de pensiones podamos acompañar de la mano a los colombianos en nuestro sistema pensional complementando su pensión. El fondo de ahorro del pilar contributivo todavía no está reglamentado. Este decreto debería salir pronto para darle la guía y el camino al Banco de la República para administrar este fondo del pilar contributivo y temas tan importantes como cómo será el largo plazo de los fondos generacionales. Entonces, el mensaje desde los fondos de pensiones es: tenemos la camiseta puesta, queremos estar listos para el 1 de julio para poder acompañar a los colombianos en este nuevo sistema pensional. Mañana miércoles el presidente de Colombia firmará la adhesión de nuestro país a la llamada Ruta de la Seda, un programa que intensificará los lazos económicos y comerciales con China. Sin embargo, expertos advierten sobre impactos que eso tendría para la economía de nuestro país. Veamos las consideraciones de David Jana, empresario y experto en negocios internacionales y política exterior. Esta iniciativa de la Franja y la Ruta, su nombre oficial, es quizás la estrategia más ambiciosa de cooperación internacional del Estado chino. ¿Qué busca esta estrategia? Se anunció en el 2013 en Kazajistán y busca crear precisamente una franja y una ruta que conecte más a China con el mundo por canales de cooperación económicos, culturales, educacionales, pero principalmente construyendo infraestructura que le permita a China trabajar más con el mundo y al mundo trabajar más con China. Analicemos casos de la región. Vámonos para Perú, por ejemplo. Ellos firmaron el acuerdo y en el marco de cooperación del acuerdo desarrollaron el puerto de Chancay, que es un puerto nuevo que inauguraron hace poco, no sé si lo han visto, y a raíz de ese puerto ya comercializar entre Perú y China es mucho más rápido. Les doy un caso personal de mi empresa. Yo soy empresario, Daniela y Andrés. Antes, clientes que tenemos en China que estaban importando aguacate saliendo por Perú, se demoraba alrededor de 40 días en llegar el aguacate allá. Ahora se está demorando entre 20 y 30 días. ¿Hay un beneficio? Por supuesto. Ahora, ¿depende solo del acuerdo? No, señor. En el marco de la cooperación, de la iniciativa de la Franja y la Ruta, firmando el acuerdo, tenemos que ser muy astutos como país, como gobierno y crear proyectos que de verdad le traigan beneficio, no solo a China, pero también a Colombia. Que si nos va a servir para la cooperación y el trabajo con China, por supuesto, China está feliz, porque acuérdense que esta estrategia, más allá de buscar comercio, cooperación, es una jugada geopolítica del carajo, que nos conecta entre países, más que todo con China. Pero espera un momentico, les mencioné a nuestro segundo socio comercial. ¿Cuál es el primero? Estados Unidos. Tenemos una cooperación comercial más fuerte con ellos. Entonces, aquí le dejo el mensaje al gobierno colombiano, quién sea el presidente de turno, quién está de primero y quién está de segundo. Debe haber una prioridad, pero también tenemos que analizar como país cuál es el mejor postor, qué está ofreciendo a ambos países. Y siempre, siempre procurar, Daniela, buscar un punto de equilibrio, no en el tema comercial, sino de cooperación con ambos países, porque podemos sacar beneficio de las cooperaciones con ambos países. David, en medio de ese proceso, ese memorando de entendimiento es la herramienta para poder vincularse a esta iniciativa. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es eso? Andrés, ¿qué es un memorando de entendimiento? Es sencillamente un documento que plantea una intención de hacer algo.
yo le estoy diciendo, óigame, yo tengo la intención de hacer este tipo de cosas con ustedes. ¿Sirve? Pues hombre, no sirve de mucho, porque si se queda en una selfie con 2 banderas atrás y el MOU, el Memorandum of Understanding, no se hace nada, no tiene ninguna obligación legal, no nos obliga a hacer absolutamente nada. De nuevo, depende mucho de cómo el gobierno colombiano, el gobierno de China, a partir de esos memorandos de entendimiento, capitalicen la cooperación entre países con proyectos concretos, no solo un memorando de entendimiento. Y voceros de los 32 sectores empresariales que integran el Consejo Gremial se reunieron hoy con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Allí le expresaron sus preocupaciones por el incremento de la inseguridad en todo el territorio nacional. Esto dijo Camilo Sánchez, presidente de este organismo. En el caso del homicidio hay un incremento del 2%, porque pasamos de 3.174 en el 24 a 3.244. Ese 2% porque el gobierno tiene una diferencia con nosotros, por la metodología. Ellos no tienen en cuenta las personas muertas en combate y esas personas murieron y tuvieron que ser contadas. Por eso las estamos incluyendo. El tema de las masacres, hubo un incremento del 9%. Pasamos de 53 del año pasado a 58 este año. Es muy importante que nos demos cuenta que es el periodo donde estamos hablando del tema del Catatumbo y lo del Valle del Cauca y Nariño, donde hemos tenido verdaderamente incremento en este porcentaje. El secuestro es otra cifra que nos tiene también muy preocupados. Estamos pasando de 69 casos a 84 y creíamos que esto lo habíamos ya tenido en cintura. Es un tema que tenemos que poner todos los ojos porque ese es el que más puede disminuir la inversión y poner en riesgo la reactivación de nuestro país. Igualmente, estamos viendo cómo la extorsión disminuyó en el 3%. Pero aquí también tenemos que clarificar que esta extorsión ha disminuido porque hay filtraciones y entonces la gente le está teniendo miedo a denunciar. Por eso, con el ministro hablamos de la importancia de darle un apoyo a todas las personas en las regiones, ya que ese es el flagelo más duro y que más le están llegando informes al mismo ministro de Defensa. En el caso de terrorismo, estamos viendo cómo subió de 194 a 253. Son el 30%. Esto es muy importante que lo podamos revisar, al igual que lo que tiene que ver con el reclutamiento de menores. Estos son temas que nosotros vemos que se ha profundizado el trabajo con la fuerza pública y que nosotros estamos muy interesados de mantener. Por eso le decimos al gobierno que tenemos que darle todos los recursos priorizados en el presupuesto nacional para que tengamos nuestras fuerzas en el mejor momento para poder atacar a los delincuentes y mejorar estos índices en el próximo informe. Otra breve pausa y al regreso, Víctor Grosso nos contará sobre la nueva movida empresarial del grupo Nutresa. Ya nos vemos. La movida empresarial de hoy nos la trae don Víctor Grosso y tiene que ver con el grupo Nutresa. Don Víctor. Don Henry, buenas noches para los televidentes. Y es que no paran las noticias y los movimientos dentro del grupo Nutresa. Recuerde usted que, para hacer un cuento muy rápido, Nutresa hacía parte del grupo empresarial antioqueño. Llega el grupo Gilinski con unos socios árabes y la separa del grupo Nutresa, empieza a controlarla y después de ahí no han parado las noticias. Inclusive ha habido movimientos internos dentro de la composición de Nutresa después de esa separación. Ha cambiado la administración, ha habido anuncios de recompras de acciones. La semana pasada o hace un par de semanas, Nutresa fue protagonista de la mayor emisión de bonos en la historia de una empresa colombiana 100% privada. Y dentro de toda esa nueva administración que está teniendo la compañía, recuerde usted que el grupo Gilinski ha dicho que está evaluando línea de negocio por línea de negocio para eventualmente, no descartaba en cierto momento, empezar a vender, si no eran rentables esas líneas de negocio, participaciones por separado o línea de negocio de Nutresa por separado. Pues empiezan a materializar muchos de esos anuncios y hoy Nutresa pues es protagonista de una movida empresarial porque está vendiendo la participación que tiene dentro de una empresa que se llama Estrella Andina SAS. Esa participación es del 30%. Así, usted no conoce esa compañía. No dice mucho. No dice mucho, pero resulta que Estrella Andina es prácticamente el operador de las tiendas de café en Colombia, Starbucks en nuestro país. ¿Era como una franquicia o algo así? Administran las franquicias de Starbucks en Colombia, entonces en la práctica Nutresa se está desprendiendo de esa participación que tiene en Starbucks Colombia. ¿Quién la compra? ¿Quién es el comprador? El grupo Alsea, que es un grupo mexicano que se dedica a esto, al negocio de los restaurantes, de las comidas rápidas, de las cafés.
cafeterías y es el que se va a quedar con esa participación que hoy está dejando el Grupo Nutresa, 30% que tenía dentro del operador de Starbucks. ¿Y se sabe cuánto vale ese negocio? No, es un tema reservado, no lo hicieron público, pero no pareciera que es una operación muy grande, pues apenas esta cadena de cafeterías está, digamos, en plena expansión dentro de Colombia, frente a las billonarias cifras que maneja Nutresa con otras líneas de negocio. Bueno, pero se sigue moviendo el mundo empresarial en nuestro país. Hablemos, don Víctor, de otro tema importante también, y es que las tarifas de gas en Colombia seguirán subiendo. Eso es lo que ha dicho Fedesarrollo, y es lo que también ha venido sucediendo desde comienzos de este año, el incremento en las alzas tarifarias. Fedesarrollo dice que la razón está en la importación masiva que se anuncia de ese combustible. Les contamos entonces qué dicen los expertos de esta entidad y qué dice también la gente. Hay una nueva alerta por un segundo aumento que se vislumbra para las tarifas de gas en Colombia. Me parece inaudito porque es lo más barato que salía. Creo que estoy pagando 90. Y si sube el 60% llega a 150. Desastre este gobierno. La alerta esta vez es por cuenta de Fedesarrollo, que realizó un estudio sobre los impactos que tendrá la importación masiva de gas natural en el país. Eso encarecerá aún más las tarifas de este servicio domiciliario. Las reservas en el país han caído a menos de la mitad en los últimos 10 años. Han habido decisiones también desde el punto de vista de política pública que van en contravía de incentivar la exploración y por ende aumentar la producción a nivel local. Y para satisfacer la demanda, entonces, el país tendrá que continuar aumentando aún más las importaciones de gas, que es más costoso porque hay que pagar el transporte, la importación y demás. Y eso tendrá efectos puntuales en las principales ciudades del país. Según los cálculos de Fedesarrollo, el incremento de la tarifa podría alcanzar el 44,6% en Bogotá, el 44,9% en Medellín, el 45,8% en Bucaramanga, el 30,3% en Cali y el 11,7% en Barranquilla. Y lo que más preocupa es lo que podría pasar el próximo año. Para finales del 2026 habría eventualmente necesidades de racionar el gas porque no se cubriría incluso con las importaciones, pero en cualquier caso, a partir del próximo año el país tendrá que continuar aumentando sus importaciones. Al Centro de Pensamiento también le preocupa que de darse ese incremento de las tarifas de gas, el país viviría un aumento de la inflación, lo que haría difícil llevarla al menos al 4%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. El DANE reveló hoy que en octubre próximo se conocerán los primeros resultados del llamado Censo Económico que viene adelantando desde hace meses esta entidad. Este censo medirá cuántos negocios hay en el país, de qué tipo y la distribución geográfica. Se realizó estas encuestas en 32 departamentos donde ya concluyeron las visitas. Ahora viene el análisis de todos esos datos para luego sí revelar el mapa de los negocios en nuestro país. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.